Más de uno Puertollano. Con Virginia Zaldívar. Es la 1:11 de este viernes 21 de abril y ahora vamos a hablar de sellos, del coleccionismo de sellos, de la filatelia. Para ello está con nosotros el filatélico Ramón Díaz Gil. Muy buenas. Hola, buenos días. Un placer tenerte con nosotros y para hablar de este tema tan interesante, ¿eh? Pues encantado de estar con vosotros y de alguna forma abrir un poco o recordar a la gente y sobre todo a los chicos jóvenes que hay muchas formas de divertirse, entre ellas pues empezar a ser filatélico y es coleccionar sellos de correos. Además, un hobby que a la vez de ser bastante lúdico es muy sano, porque hay formas de entretenimiento que ahora los jóvenes, entre el móvil, el salir, pues esto es totalmente sano y muy entretenido. Claro, yo la diferencia que, digamos, a favor de ese coleccionismo, llámese sellos u otras cosas, ¿no? Pero sobre todo en los sellos. Aparte de pues estar en contacto con personas, hay un tema muy importante, ¿cuál es? El coleccionismo o los sellos, dado su historia, de alguna forma es un diccionario abierto. Quiere decir que como un diccionario, una enciclopedia, pues la verdad es que ayuda mucho a la preparación, a aumentar el nivel de las personas. ¿Y por qué? Pues ahora comentaré un poco más, pero porque desde que se inicia el primer sello y eso se empieza a expandir por toda Europa, después por todo el mundo, pues claro, como cada país de alguna forma trata de poner su historia, en definitiva, pues es cultura y es revivir y conocer algo que no hemos vivido y que digamos que es un libro abierto. Es cultura y es historia. Y hoy vamos a hacer un repaso desde el año 1975 hasta 2020 aproximadamente de la presencia de las mujeres en los sellos. Bien, mira, ahí hacemos un poco de historia. El primer sello en España empieza en 1850 con Isabel I y a partir de ahí, por supuesto, son sin dientes, no son dentados. Esos pliegos de fábrica se cortaban, se individualizaban y pasaban a formar parte, pues uno a uno. Después se puso de moda incluso 4 y para la venta y el negocio, desde luego, pues hay desde bloques de distintos números de sellos. Entonces, la mujer siempre ha sido importante, pero tampoco ha tenido tanta relevancia. ¿Por qué? No porque estaría o no estaría, sino porque la situación vendría así. Porque, por ejemplo, en 1850, que empieza el primer sello, pues empieza con una mujer, y es Isabel, y es Isabel II, Isabel I. Pero te vas a Inglaterra, que el primer sello fue un penny, y graciosamente el primer sello también, que tiene un gran valor, ese primer sello, es también de su reina. Entonces quiero decir que después, y concentrándonos en España, pues en España, aparte de las esfinges, aparte de alegorías, como empiezan en esta colección o en esta serie de sellos, que es la forma de controlar y de que todo pase a ser serio, de que una carta escrita desde un sitio llega a otra y estás seguro que llega. Entonces, incluso en la pre-filatelia, había cosas tan curiosas que ponían nombres, ilustrísimo, o si era médico, o si era notario, y desde luego todas las cartas llegaban y se conocían pues de esa forma. Continuando con el tema de la mujer, a ver, de 1850, que es el primer sello en España, a 1975, por ejemplo, hay 156 sellos que aparece la esfinge o aparece la mujer. ¿En dónde se consolida más? Por supuesto, en los sellos de Navidades, que siempre aparece la Virgen, en pintores, cada uno con su temática, los Sorolla, los Murillo, los Zurbaranes,
que cada uno pues empieza, unos ensalzan a la mujer como mujer en sus pinturas. En total, por ejemplo, de 1850 al 75, pues solamente hay 156 sellos. ¿De cuánto? Pues de 2.000, de alrededor de 2.500, pues solamente 156 aparecen mujeres. Después, desde 75, que es cuando está la coronación de los reyes Juan Carlos y Sofía, continúan apareciendo. El porcentaje, por ejemplo, en ese periodo inicial está en un 6,5%. Ahora, sin embargo, si nos vamos del 1975 al 2020, por ejemplo, pues vemos que sí ha ido apareciendo más la mujer y ya sube a un 7,5% en cuanto a la aparición de la mujer en sellos para cartas. ¿Y en qué se basan o qué es lo que sí se nota más? Pues que no solamente pintores, no solamente por Navidades, sino que aparecen ya de mutuo propio, pues figuras de mujeres, figuras ¿no? de mujeres, Personajes, llámese Rosalía de Castro, en fin, poetas, escritoras, muchas escritoras, y también luego pues conmemorando deportes en esquí, en patinaje, empieza a aparecer siempre la mujer. ¿Y los estados de los sellos para coleccionarlos tienen que tener un estado específico o da igual, aunque esté arrugado lo puedo coleccionar? A ver, esto muy importante es el inicio de cuando se empieza a ser coleccionista, que se convierte en filatélico. ¿Cuáles? No todos los sellos valen. Todos cometimos en errores en que lo que nos importaba es tener el sello, pero sin embargo luego pues hemos visto, y la razón y el sistema y el negocio, pues ¿en qué se ha convertido? En que una raspadura, un doblez, una esquina que le falta el sello, eso pasa de tener poco valor o ninguno a quedar totalmente anulado. No hay que diferenciar de usados, que antes siempre llamábamos matados, que es cuando ha pasado por correo y se pone el sello correspondiente, el matasellos de siempre. En cuanto a la forma, pues la forma, en cualquier catálogo, aquí tenéis, por ejemplo, este es el catálogo del 22. Mira, súbele un poquito que lo vean nuestros amigos de IMAX Televisión, porque tienes un catálogo unificado edil de sellos de España y dependencias postales de 2022. Este libro empieza de 1850, como decimos, al 2022. Y aquí ya te dice cómo o qué considera el sello usado, cómo se debe, digamos que, limpiar o tener en cuenta, ¿no? Conservar, porque, claro, en principio, por ejemplo, como he dicho, doblaos, cortaos. Eso no vale. Por detrás, que al principio cometíamos el error de con fijasellos, que le llamaban, que podía ser fijasellos, hasta un trocito de papel que tuviera goma, lo cortábamos pequeñito, lo doblábamos, pegábamos parte en el sello y parte en el álbum, que muchas veces, claro, no lo hacíamos, incluso antes de existir después filatelias, que ya por año, por series, están totalmente identificados todos los sellos, con lo que es más fácil, y ese diccionario que hablaba antes es más diccionario, porque incluso hay filatelias que al editar esa hoja en donde van por años y por series y por meses, pues dice, hay una leyenda en donde te desarrolla de qué estamos hablando, de ese sello, de ese castillo, de ese puente. Que te lo explica además, y te lo explica. para que tengamos esa descripción de cada sello, sí. y podamos aprender a través Eso de es. esa imagen. Entonces, como te decía, claro, es el pegar esos sellos como lo hacíamos antes. Generalmente, como el pegamento de ese trocito de papel fuera muy fuerte, luego al lavarlo, que los lavábamos para quitarle bien el trozo de papel que viene, porque antes se recortaban, se quitaba el sello, el que se arrancaba ese automáticamente se eliminaba, porque ya no iba a valer
para filatelia, aunque a veces nos ha pesado, dijo, que con el buen sello que es, con tal cual, y resulta que hemos metido la pata porque lo pegamos y ahora al limpiarlo, al lavarlo, resulta que se lleva parte del sello, de tal forma que si lo pusieras así, ves la transparencia que dice aquí falta papel al sello. Ese sello empieza a ser más inútil y de poco valor. Lo suyo es conservarlo de la mejor forma posible para que tenga Tal su cual, valor. claro. Incluso, pues dice, bueno, si es que solamente le falta el piquito, eso Tampoco, pierde valor. pierde. Después, desde ahí, entraríamos a un tema muy importante que ya es, bueno, por supuesto, de 1850 hasta 1865 o así, que empieza el primer sello dentado en España. La diferencia es que antes pues hacían bloques y se cortaban con tijera, en uno o dos, de acuerdo con el valor y lo que pedía la carta para ponerlo. Después sale ya con el sistema de fabricación distinto, que es, pues vamos a imaginarnos un montón de agujas o alfileres en donde hacía clac, 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 y luego en el otro sentido. Eso va dentado. Eso es dentado y es cuando empieza otro sistema nuevo de sello. Ya entonces no te vale ahí recortar con Claro, las tijeras. ya entonces, incluso en eso hay que tener cuidado porque cuando se va a separar una parte de otra, que cada sello quede intacto con sus números de dientes completos, tanto en vertical como en horizontal. ¿Por qué? Pues porque si te llevas un trozo o le quitas un pico, pues lo que hablábamos al principio, pierde valor. Sí, es como si, mira, voy a hacer una comparación, como si tú coleccionas monedas y la moneda está partida por la mitad. Pues ¿no? eso tendrías media seguramente. Entonces, como estamos diciendo, pues claro, esa forma ya en cualquier catálogo nos dice cómo es un sello desde el primer nivel, que dicen lujo o superlujo o normal, porque luego hay épocas en donde, pues por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, durante la primera, Segunda República, ¿qué pasaba? Los medios que había eran los que habían. ¿Qué incluso sucedía? Pues que se iba la fila de alfileres, o se iba para un lado, o se iba para otro, o se descentraba. Aparecen entonces otra alternativa de sellos. ¿Cuál es? Más descentrado, mejor descentrado, claro, evidentemente. El valor filatélico de cada uno, cuanto más centradito y perfecto esté, más valor tiene. Hay algunos, por decir exageradamente, que en un sitio les sobraba, pues no sé, 3 o 4 milímetros y en el otro sitio se habían comido parte del sello. Digamos, los taladros, pues estaban dentro del sello. ¿Ese sello vale? Sí, pero pierde valor. ¿Y dónde podemos conseguir los sellos? Porque yo a veces te comentaba el otro día que en la Plaza Mayor de Ciudad Real, si he visto algún domingo que hay gente ahí vendiendo sellos, monedas y otros artículos antiguos y de colección, pero supongo que será complicado, ¿no? Bueno, complicado o no complicado. Es como todo, es conocer a personas y conocer pues gente afín a los filatélicos, desde luego. El poder adquisitivo es el que va a marcar la pauta, porque si tú tienes dinero, pues si te quieres comprar, no voy a decir del primer centenario, esos primeros hasta el año 60, por ejemplo, ¿cuánto puede que son costar los eso? caros, eso es muy caro. Muy caro porque, pues, por ejemplo, esto que estamos hablando de cuando empieza 1850, curiosamente esto igual que siempre. ¿Cuál es el sello dentro de esa serie de 4 sellos, 6 sellos que empiezan en la primera serie? Pues empiezan por 6 cuartos, 12 cuartos, 19 cuartos. Claro, ¿cuál va a ser el que más valor va a tener? Pues el que en ese momento, en esa época, era el más valor. Vamos a decir en el 75. Pues de ¿qué valor, por lo general, era el que más costaba? Pues no sé si habrás visto tú sellos de 1.000 pesetas de antes de empezar los euros. Sí. Pues claro, pero ¿cuándo ponías un sello de 1.000 pesetas? Pues como no mandaras un paquete o a un certificado y todo esto, nunca llegaría a ese valor. ¿Cuándo vale ese valor? Y lo puedes poner en correo, pues porque es un paquete, es de peso o esto. Quiere decir que los baratillos, antes, durante y después, son los más baratos también en la colección. ¿Y cuál es el sello más valioso? No digo el más caro, ¿eh? El más valioso, más importante que tú tienes en tu colección. En tu amplia colección, que ahora nos contarás todo lo que yo diría que algunos de Isabel,
Algunos generalmente de 1850 a 1900. En esa época es donde están los sellos de más valores de España. Como te he dicho antes, pues el penique o el penny Inglaterra. de Inglaterra o del Reino Unido, ese es de los más valorados que hay en todos Y tipos eso de le coleccionar. tienen, ¿no? Ese tengo ilusión y lo tengo en foto. Bueno, pues si alguien lo tiene, que se ponga en contacto con nosotros. No, mejor no se ponga en contacto con alguien de confianza para si lo quiere vender en algún momento que lo venda bien. Porque claro, en esto es otra cosa y como todos los negocios, pues ha habido gente que ha tratado de aprovecharse del sistema filatélico, de los que coleccionábamos ellos. Y claro, pues como antes te fiabas de casi toda la gente siendo un coleccionista serio o una casa filatélica seria, pues lo dabas por hecho de que no había engaños. Bueno, pues hay otras formas que no valen o tienen poquísimo valor que se llaman falsos. Los sellos falsos. Sellos falsos. ¿Por qué? Pues como nos podemos imaginar, en aquella época en donde esos sellos valían tanto, pues había gente muy lista y muy preparada también para la época, en donde intentaba sacar pues algo que prácticamente lo sacaba, pero que clavado. ¿Dónde se diferenciaba mucho? ¿Qué era más difícil? En los dentados. Los colorantes también. ¿Qué se buscaba mucho o qué trataban de emular? Los que tenían errores, porque esa es otra historia en donde los sellos con algún tipo de error pues tienen para el coleccionista y con un poder adquisitivo importante, pues claro, tiene más valor. Ujú. Te puedo citar varios ejemplos. Por ejemplo, en tiempos de la República y el paso de la República al Estado español cuando se termina el 36, ahí había muchos sellos que tienen, de alguna forma, otra nueva tasación. Y algunos, una y otra y otra. Entonces, claro, pues son curiosidades de que al pasar ese sello para ponerlo en servicios de correo, pues se equivocan o pasa más lenta, ese pliego pasa más lento y le da tiempo a bajar 3 veces. Pues el mismo sello tienes 3 puntos distintos con la fecha del momento en la República. Entonces, claro, pues eso pues, es un punto también en donde unos sellos se catalogan con un valor superior al resto. ¿Y cómo una persona empieza a interesarse por la filatelia, no? Eso es lo que me has preguntado y es lo que te iba a decir. A ver, antes hago un poco de historia en Puerto Llano. Pues la historia en Puerto Llano ha habido siempre muy buenos filatélicos, buenos y grandes filatélicos. Y en aquel, vamos a hablar de los años 60 ya, o 50 y pico. Y ya en Puerto Llano pues había gente que coleccionaba sellos. Y había aquí grandes colecciones a nivel nacional. No es cuestión de citar nombres o tal, pero de los que estamos metidos en esto, pues todos conocemos a gente. En otro momento pues podemos decir, oye, pues incluso como homenaje a aquellos que hicieron mucho por la filatelia en Puerto Llano y en Ciudad Real. En aquel entonces tú dices, ¿cómo se hacía? Pues yo me acuerdo que empecé a coleccionar sellos con 12, 13, 14 años. ¿Cómo empezaba? Pues porque coincidí con alguien que ya coleccionaba. ¿Y cómo? Pues mira, en la casa de baños de ahora, ahí los que ya tenían más y tenían muchos repetidos y que se podían ir a Madrid, a la Plaza Mayor, a cambiar, a comprar, pues ahí se ponían su mesita y ahí íbamos los pequeños o los grandes filatélicos y a ver, buscando el que no faltaba, la verdad se conseguían varias cosas, como decíamos antes. Ya hablaba, sí, el sello, quitando por ejemplo los que eran series largas, por ejemplo Franco, o de Franco, o del Rey, no hablo ya solamente de Juan Carlos y Felipe, sino de pues Alfonso XII, Alfonso XIII. Hay series que unas series son 14, 16, 20, hasta 30 sellos con distintos valores. Empiezan en el más bajo y terminan en el más alto. Y pues eso ya iba al directo. Me falta el de Franco de 80 céntimos.
o me falta el del rey de tal. Y lo ibas cambiando entonces y iban como los cambiando. cromos, por ejemplo, estábamos hablando Claro, de igual que los cepillo. cromos. Incluso, pues claro, pues te ayudaban, porque yo creo que todos los con los coleccionistas tenemos eso. Si puedes ayudar, si puedes animar, pues si yo tengo 50 repetidos de cada uno, pues como encontrar a 50 chavales para darle uno a cada uno, pues se los regalo. Mira, pues vamos a Y así terminar fue. haciendo un llamamiento a aquellos jóvenes que se quieran interesar por la filatelia, por el coleccionismo de sellos, no saben cómo empezar. Vamos a dar el teléfono del programa, si te parece, Sí. y estar dispuesto a donar páginas de álbumes para que empiecen su colección. Sí. Pues vamos a dar el teléfono, muy atentos, 643 58 63 28. Ramón Díaz les puede ayudar a comenzar a iniciarse en este hobby, en este arte, porque es un arte, la filatelia, y está dispuesto a donar eso, unas páginas de sus álbumes. Incluso sellos y amigos filatélicos de Puerto Llano también piensan igual que yo y estarían dispuestos a sellos, incluso a quien ya esté coleccionando o que se quedara en el boom del 83 o del 85, que fue el momento clave en donde por el problema de Afinsa y compañía, pues muchos dejaron de coleccionar. También los que estén interesados en continuar, porque se quedaron ahí, pues podemos ayudarles y mucho y de forma barata, o sea, que no piense que es que el coleccionar, hombre, pues depende. Otro día hablaremos que no solamente existen sellos de correo, sino que luego existen también otros sellos, pero llámese hojita bloque, bloques grandes, en donde es, digamos, la parte en donde económicamente pues ya no pueden llegar o no podemos llegar todos. Pues Ramón, si te parece, de eso hablaremos en otra ocasión, porque quedas invitado para Pues un de acuerdo. próximo día, y ya lo saben, si quieren iniciarse en la filatelia, contacten con nosotros y Ramón les va a ayudar y mucho. Muchas gracias, Ramón Díaz. Venga, encantado de estar con vosotros.